Muy buenas noches a todos nuestros usuarios. De nuevo, Radio Voz Libertaria de Venezuela. Hoy, jueves 23 de julio del 2020. Quiero agradecerle a todos los usuarios que se han suscrito a nuestro canal, darles las gracias por apoyarnos y recordarles que apoyar Voz Libertaria de Venezuela es apoyar la libertad de nuestro país. Hoy voy a tener un invitado como todos, pero este es sumamente especial. Pero antes de presentarlo, yo quiero recordarles a todos aquellos que no se han suscrito a nuestro canal Voz Libertaria de Venezuela que lo pueden hacer tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Ahora bien, nuestro invitado hoy, el diputado Richard Blanco. Él se encuentra exiliado en Argentina. El diputado Richard Blanco, pues su currículo es extensísimo. Ha sido uno de esos diputados de coraje que han sido obviamente víctimas de la represión criminal del régimen que representa Nicolás Maduro. Estuvo preso y hoy, como muchos venezolanos, en el exilio, pero allí está Richard Blanco, dando la pelea por la libertad de Venezuela. Y por eso hoy, Voz Libertaria, le abrimos nuestros micrófonos para que podamos compartir todo lo referente a la situación de nuestro país. Bienvenido, Richard. Estamos en 5 minutos con la resistencia. Este es un programa especialísimo. Bienvenido a nuestro... Muchísimas gracias, Luis, a ti y a todos los que van a sintonizar la Voz Libertaria. Bueno, yo no me lo pierdo. Siempre estoy pendiente de verte y de escucharte, y por supuesto a los entrevistados que tienes. Desde aquí, desde Buenos Aires, que ya es de tarde, casi las 5 de la tarde. Buenas noches para los que están en España, y bueno, un saludo para todos los que nos van a conectar. Así que estoy a tus órdenes. Bueno, Richard, vamos a empezar por el tema recurrente, caliente, expectante. Vamos a hablar de Alex Saad, lo que implica la importancia de que sea extraditado, las especulaciones. Hace 3 días supimos que se incorpora en su defensa nada más y nada menos que Baltasar Garzón, que viene como que a enseñarnos parte del entramado que vincula, por supuesto, con este personaje criminal al Grupo de Puebla y a algunos incluso dirigentes políticos importantes de España, entre ellos Rodrigo Zapatero. ¿Qué opinión te merece, Richard? ¿Será extraditado? Y de ser así, ¿cuáles expectativas crees tú que va a abrir esa extradición? Bueno, en primer lugar, decir que, por supuesto, la situación en Venezuela cada día es más grave, ¿no? Los hermanos, aprovecho enviarles un saludo por ese sacrificio que están haciendo, y también a los que están en la diáspora. Somos casi 6 millones de venezolanos, y por supuesto, siempre antes de iniciar cualquier entrevista les envío saludos, porque Venezuela ha sido muy golpeada. Ha sido golpeada no solamente por este bandido, por este narcotraficante, por este delincuente que se llama Nicolás Maduro, sino también no debemos olvidar a quien inició todo esto, que fue Hugo Chávez. Debe estar en la quinta paila del infierno ya, que ha destruido a Venezuela, él y por supuesto Nicolás Maduro y este combo de terroristas, narcotraficantes, violadores de los derechos humanos. No porque lo diga Richard Blanco, lo diga cualquiera, sino que está debidamente comprobado. Nosotros lo hemos venido a alertar. Ahora aparece este señor, Alex Saab, que por supuesto se había denunciado en reiteradas oportunidades, paisano de Nicolás Maduro, colombo venezolano, pero paisano por colombiano de Nicolás Maduro, que sin duda alguna todos saben, porque además que es una investigación muy seria que está haciendo los Estados Unidos, que es el testaferro de este señor que se ha robado el dinero de los venezolanos. No olvidemos, Luis, que en estos últimos 21 años han ingresado más de 1.300.000.000.000 de dólares, nada más ni nada menos que por la renta petrolera.
no tenemos un país realmente, bueno, como quisiéramos tenerlos, con unos servicios públicos, etcétera, porque estos tipos se los han robado y tienen mucho dinero. Fíjate la mansión que acaban de este, incautarle a Alex Saab, y bueno, la información que ya se escucha en los pasillos internacionales y sobremanera en la cárcel donde debe estar y donde debe pasar muchísimos años este señor por todo lo que se ha robado, por supuesto se retribuye negativamente en los venezolanos porque ese dinero se requiere para los hospitales, para darle salud al venezolano, alimentación, etcétera. Ya está cantando. Y está cantando él solo, con voz de tenor, pero parece un orfeón, como el orfeón universitario, con muchas voces, porque él sabe muy bien, él sabe lo que está ocurriendo dentro del alto gobierno y por eso el alto gobierno no, de la alta tiranía de Venezuela, corrijo, de la alta tiranía de Venezuela, conducida por Nicolás Maduro, y por supuesto, lo que debe estar ocurriendo en este instante dentro de ellos mismos, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Arriaza, Diosdado Cabello, etcétera, 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 debe ser una gran discusión por todo ese andamiaje de corrupción y de tanto dinero que le quitaron a los ciudadanos venezolanos y que lo tienen en las condiciones que están. Así que es una buena señal y por supuesto, yo no tengo la menor duda, soy pitonizo, pero de que ese señor va a pagar sus años bien pagados en Estados Unidos, lo va a hacer, y que los Estados Unidos, por la información que manejo, por lo que se puede observar en las redes sociales y declaraciones de personeros importantes de los Estados Unidos, bueno, ya, como te digo, pertenece a un buen orfeón, está cantando bastante bien y por eso están asustados estos sátrapas que están usurpando las funciones en el Palacio de Miraflores y que le han hecho tanto daño a Venezuela. Yo me contento por un lado, porque el que aquí la hace, aquí la paga. Es como un karma. Y ellos tienen que pagar. Y tienen que pagar con cárcel. Tienen que pagar con lo que establece nuestra Constitución y lo que establece el derecho positivo y el derecho internacional público, por supuesto. Fíjate, Richard, bueno, yo todavía no soy 100% optimista, quisiera serlo. Bueno, debe ser que como tengo la experiencia, o mejor dicho, me ha tocado muy de cerca el tema del pollo Carvajal, que ya lo vamos también a tocar. Y fíjate cómo hasta ahora se han burlado pues de la justicia internacional, tienen formas, tienen cómplices. Y yo le he dicho a los que me preguntan, yo hasta que no lo vea montado, esposado, en un avión de la Fuerza Armada de Estados Unidos y con otro grupo de aviones resguardándolo, no canto señal. Pero fíjate, desde el día domingo, Richard, todas las redes sociales, todas, domingo y lunes, incluyéndome yo, porque también usé el Twitter, señalábamos, exigíamos, le pedíamos encarnecidamente a la Asamblea Nacional y específicamente a Juan Guaidó como su presidente, ¿verdad? Que por favor se pronunciara, como también lo hizo incluso el presidente Duque de Colombia y otras personalidades, expresidentes, que han estado exigiéndoles a las autoridades de Cabo Verde que Alex Saab debe ser extraditado. Y la preocupación la elevó precisamente lo que te acababa de señalar ahorita, el hecho de que este señor, este criminal, y estamos seguros que fue por recomendación de Zapatero y algunos agentes de Europa, solicitó pues los servicios del ex juez Galzón y incluso desechó los anteriores abogados, que entiendo le había pagado una cantidad de millones de dólares. Mi pregunta entonces, Richard, es, y te la hago a Richard el diputado, al Richard amigo, al Richard luchador, ¿por qué el día martes en la sesión de la Asamblea no se tocó el tema y ni siquiera fue incluido como tema importante para la situación de Venezuela? Bueno, yo creo que realmente nosotros debemos hacer un llamado de atención y tú sabes muy bien, porque tú me conoces y el pueblo me conoce, el país me conoce, los ciudadanos me conocen, yo digo las cosas tal cual como son.
nosotros hemos hecho varias solicitudes, entre ellas esa. Creo que pudiera este martes fácilmente discutirse. A lo mejor estratégicamente convendría esperar lo que pudiera estar cantando Alex Saab. No lo sé si es lo que ha retardado la discusión dentro de la Asamblea Nacional, pero en todo caso sí creo que ya es oportuno, porque además las asambleas, los congresos y la plenaria es precisamente para discutir los principales problemas que le aquejan a un país, y en este caso esta es una situación para nosotros verdaderamente dramática, verdaderamente complicada, porque es él, Alex Saab, el que cumplió instrucciones de este señor que está usurpando las funciones en el Palacio de Miraflores, como siempre lo hemos establecido. Además, tiene prioridades, tiene privilegios. Nosotros los diputados, están ellos obligados, cuando eran gobierno, ahorita son ya declarados tiranos, narcotraficantes, delincuentes, violadores de los derechos humanos, de tener pasaporte diplomático, y no lo tenemos. Pero este sinvergüenza, este ladrón de Saab, porque es amigo y es el testaferro de Nicolás Maduro, le otorgaron un pasaporte diplomático, como se lo han otorgado a muchísimas personas en Venezuela, por cierto. Creo que la Asamblea Nacional y el propio presidente de la República deberían pronunciarse, hacer una notificación, y la propia Asamblea Nacional de Venezuela, para notificarle a los 60 o 61 países que nos están a nosotros apoyando, que no acepten bajo ningún respecto a estos pasaportes diplomáticos que está otorgando la tiranía de Nicolás Maduro, y que por el contrario más bien ayuden a los compañeros, a los compatriotas, a los hermanos que están en la gran diáspora de Venezuela, de manera tal que yo sí creo, igual que tú, y exijo además que esta discusión se dé lo más pronto posible dentro del seno de la Asamblea Nacional, y creo que se está trabajando en eso en este momento. Bueno, yo estoy seguro, porque te conozco, Richard, y así espero como venezolano, como ciudadano, que eleves esa voz. Así se lo he solicitado también vía Twitter. Por cierto, no he recibido ni siquiera respuesta a José Prat, que entiendo pues es el presidente de la Comisión de Contraloría, el mismo Américo de Gracia. Y eso lo he hecho porque, bueno, por mi acercamiento de amistad y de aprecio y de reconocimiento, así como siempre lo he hecho a tu persona como diputado, que has cumplido, pues, y eres te repito, eres una persona que has demostrado muchísima valentía y muchísima honestidad, y por eso precisamente estás en el exilio, contrario a muchos que están en Venezuela y que no son ni siquiera tocados por esas bandas criminales, y nosotros presumimos que no son tocados porque no solamente son cómplices, sino que cohabitan en muchas cosas con ellos. Ya tú conoces y tienes más información que yo, por supuesto, de ese asunto. Pero fíjate, el 12 de abril del 2019 fue capturado aquí otro solicitado por la justicia norteamericana, el que llaman mi amigo Iván Ballestero el mellizo de Alex Saab. Me refiero al el pollo Carvajal Barrios. Fue capturado nada más y nada menos pues por las autoridades españolas con un pasaporte falso, y se hacía pasar por un personaje, por cierto, del deporte llamado Mauriño. Fue capturado, fue llevado a la Audiencia Nacional Española, y en una primera instancia le dieron una libertad provisional. Pero luego se recurre, y entiendo que lo hace Estados Unidos pidiendo la extradición, y la Audiencia Nacional Superior, ¿verdad?, sentencia a Hugo Carvajal para que sea extraditado. Pero curiosamente el señor se desapareció, y han pasado más de 9 meses, y en un país como España y en una región como Europa, donde están las mejores policías calificadas del mundo, el señor no aparece. Mi pregunta concreta es, ¿por qué razón, Richard, la Asamblea Nacional, de nuevo, el señor Juan Guaidó como presidente interino, el señor Julio Borges como canciller, y el embajador Scarri, que supuestamente es embajador de los venezolanos aquí en España, ¿por qué no levantan la voz como sí lo hemos hecho muchos ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Yo particularmente incluso
en el mes de febrero llevé una carta a la embajada norteamericana en Madrid solicitándole que presionara al gobierno de Sánchez para que a su vez presione, para que capturen a este señor y lo envíen a Estados Unidos, porque sabemos que él registra informaciones incluso por encima de este otro delincuente, Alex Saad. Pero mi pregunta concreta es, ¿por qué crees tú, Richard? Yo quiero tu sinceridad de que no asumen la responsabilidad que les compete las personas que yo te he nombrado. Bueno, mira, en primer lugar, esa pregunta debería hacerse a cada uno de ellos. Yo, sin embargo, yo los conozco a todos los que has citado en este momento. Incluso tengo la desgracia de haber visto a algunos metros a Hugo Carvajal, porque él era parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela. Por supuesto, cuando entrábamos a la plenaria, un callejón muy pequeñito y la puerta es muy pequeña para ingresar a la plenaria, muchas veces nos tropezamos con gente indeseable, gente que le ha hecho mucho daño a Venezuela. Y por supuesto, ya hasta la presencia a uno le indigna tener que ver personas en libertad cuando hay otros que desgraciadamente están detrás de las mazmorras que le oprimen la libertad por el simple hecho de levantar su voz. Ahora, yo no puedo estar dentro de una persona. Yo he venido pensando que en Venezuela se han cometido muchísimos errores, por supuesto que sí. Nosotros hemos enviado misivas a diferentes compañeros. El gobierno del presidente Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela, de acuerdo a lo que establece el artículo 233 constitucional, y que la suerte de Venezuela pasa también porque el presidente de la República, bueno, escuche y tenga la posibilidad de corregir cuando tenga que corregir. El presidente de la República no se puede convertir solamente en un individuo que le haga caso al G4, a estos 4 partidos políticos, por el simple hecho de decir que tienen mayoría dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, y que cuando uno hace un reclamo como el que tú estás haciendo, entonces se le venga a uno a calificar como saboteador, como radical. Bueno, si es ser radical, decir que hay que buscar y que hay que dar información acerca de Hugo Carvajal y todas sus marramucias que hizo para, junto a Nicolás Maduro, tener a un país como el nuestro que está pasando hambre, vicisitudes, que nos digan radical. A mí eso no me quita ni el sueño ni nada por el estilo. A mí me quita el sueño cuando veo que cada día ocurren circunstancias más difíciles en Venezuela. Y por el otro lado, los tentáculos que tiene el narcotráfico. No recuerdes tú, no, o mejor dicho, no olvides lo que está ocurriendo también en Europa con ciertos apoyos que uno a veces no entiende hacia la dictadura o la narcotiranía, la tiranía de Nicolás Maduro. Y bueno, hasta este momento no se sabe dónde está el pollo Carvajal. Pero de que van a caer, van a caer. Ahora, lo fundamental y lo importante en este momento es salir de la desgracia que vivimos en Venezuela. Porque no solamente es para Venezuela, la situación ya es un problema geopolítico en la región. Yo diría que para la tierra completa. Porque en Venezuela tenemos grupos terroristas, los peores del mundo. El Hezbollah, el ISIS, tenemos el ELN, tenemos la FARC de Colombia también, tenemos el G2 cubano, los carteles de la droga como el cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles. O sea, es un país realmente sitiado por lo peor que puede existir en la humanidad y, por supuesto, afecta no solamente a Venezuela y a los países vecinos como Colombia y Brasil, sino a todo el mundo. El flagelo de las drogas, el terrorismo, y por eso es que nosotros siempre seguimos insistiendo, no nos hemos cansado en ese sentido de hacérselo saber tanto a los miembros, colegas de la Asamblea Nacional de Venezuela como al colega Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente de la República, que ya es hora de que nos dejemos de tonterías, que nos dejemos de estupideces, que le respondamos al pueblo como el pueblo nos los está pidiendo, apliquemos el artículo 187, numeral 11, que contribuye a darle al presidente de la República como especie de una credencial, porque el artículo te establece facultades al presidente de la República para solicitar la ayuda militar internacional humanitaria que hemos venido nosotros haciendo el llamado,
para poder combatir a esta mafia. Esas son mafias, tienen tentáculos en todos lados, porque acaso a nosotros se nos olvida los narcotraficantes que han pasado por la historia del mundo, con la diferencia en Venezuela que tenemos nada más ni nada menos que a un tirano que aparte de eso también es narcotraficante. O sea, bueno, son cosas verdaderamente dramáticas. Por tal motivo, bueno, mira, yo no sé, creo que deberíamos enfocar en este instante y dejar de que sea importante, por supuesto, lo de Alex Saab, que para nosotros es fundamental. Ese tipo va a cantar en Estados Unidos y estos deben estar, hay unas esquinas en Caracas que se llaman de Chorrito Coliseo, deben estar chorreados de estos tipos por lo que este tipo sabe y lo que va a cantar. Se le ve una cara de miedoso por encima, se le ve un tipo que no está controlado en este momento, en las pocas imágenes que se le han visto, de manera tal que cada quien que responda por su conducta y por lo que está haciendo. Nosotros en la Constitución, a los parlamentarios que fuimos electos, se nos da la libertad de conciencia, está establecido en la Constitución. Cada quien tiene el derecho de hablar y de expresarse como considere conveniente. Bueno, yo le pido a la Asamblea Nacional y le pido a la presidencia de la Asamblea, a la Junta Directiva, que estos temas se discutan enérgicamente, que ya dejemos de estar haciendo sesiones donde el orden del día puede ser importante de verdad, pero para algunas cosas. Pero en este momento lo más importante es cumplir con el cese de la usurpación, con la solicitud de la ayuda militar internacional humanitaria, aplicando los artículos 8, por ejemplo, del TIAR, de la Organización de Estados Americanos, donde recientemente volvimos a reincorporarnos, está activado, donde podamos también discutir la resolución 1373 de la Organización de Naciones Unidas, que es la responsabilidad también de proteger, porque está el R2P, pero es que la Asamblea Nacional, los diputados, los parlamentarios, también tenemos la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo que está pasando hambre. Y día que pasa, semana que pasa, es lo que yo quiero que entienda el presidente Guaidó y entiendan los diputados, con todo el respeto de mis colegas que sé que están haciendo algún esfuerzo algunos, otros que tenemos que tenerle vigilados, y yo particularmente los tengo vigilados, porque si sé de alguien que se va a convertir en alacrán o una serpiente venenosa, porque también puede ser que exista una diputada que esté en esas condiciones, tenga la plena seguridad que yo se lo digo al país y se lo digo a la Asamblea Nacional, porque lo que necesitamos es salir de esta lastra, de esta desgracia, de este anormal que está en Miraflores, de este delincuente que está matando al pueblo de Venezuela. Y no terminamos de entender que día que pasa es día donde la gente muere más en Venezuela, pasa más hambre y está pasando mayores vicisitudes. De manera tal que, bueno, pongámonos las pilas, porque ya nos queda muy poco tiempo en una acción que están tomando de manera ilegal, porque es ilegal, es inconstitucional y sabemos que es así, de llamar a unas elecciones para nombrar una nueva Asamblea Nacional a su antojo, a su real antojo, y por supuesto, cuando hablamos que una tiranía actúa de esa forma, bueno, es bien difícil para un pueblo. De manera tenemos que estar muy pendientes, porque de lo contrario estamos cada día perdiendo más la patria y perdiendo a los ciudadanos, que es lo más necesario para la reconstrucción de lo que nosotros queremos, que es la libertad y la democracia en Venezuela. Fíjate, Richard, pues tú lo estás diciendo sumamente claro y creo que el grupo de diputados del cual tú eres parte, el 16J, desde el año pasado ustedes están coincidiendo con un sentimiento generalizado de muchísimos ciudadanos que hemos efectivamente solicitado lo que ustedes le han dicho recurrentemente al señor presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Pero pareciera ser que Juan Guaidó tiene oídos, como tú también lo has señalado, exclusivamente para escuchar a los representantes del G4 y yo diría, ¿por qué no? Seguramente a otras voces ligadas incluso a esa banda criminal que representa este señor Nicolás Maduro. Y lo digo porque, fíjate, con el caso de los mellizos, uno no puede entender, de verdad, uno puede como ciudadano común y corriente. O sea, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta
complicidad y contradicción, porque mientras la justicia norteamericana y el propio presidente Donald Trump, representante del Estado, nos está mandando mensaje de capturar a estos individuos y de incluso libertar nuestro país, entonces, bueno, nuestros representantes legítimos de la Asamblea y nuestro presidente de la Asamblea y presidente interino, que yo desde hace mucho tiempo no lo quería ni siquiera llamar de esa forma, Richard, pero por respeto a ti lo estoy haciendo, no son capaces de alinearse con esa realidad. O sea, hay una contradicción, hay una opacidad que hay que aceptarla, Richard. Y yo tengo que agradecerte en esta entrevista tu franqueza, y yo estoy seguro pues que esos oídos sordos no solamente se han negado a escuchar al pueblo, sino a ustedes como diputados. Y con el caso específico del 187, del Ordinario 11 y del TIAR, pues menos que menos. Y prueba de ello es que ya el señor Guaidó y al G4 se le olvidó el cese de la usurpación. Se le olvidó. Y ahora, entonces fíjate, entonces te hago todo esto para aprovechar los 4 minutos que nos faltan en esta primera sesión, porque vamos a ir a una segunda, porque después vamos a entrar en el otro tema, que es el tema de la salida, no posible, la salida que se va a producir en nuestro país. Entonces todo esto te lo digo, ustedes van a mantener esa posición en estos 4 o 5 meses que apenas le quedan al señor Guaidó como presidente de la Asamblea, para seguir solicitándoles y ellos ni siquiera los escuchan. Esa va a ser la posición de ustedes. Bueno, mira, fíjate, quería comentarte con relación a eso. Yo te agradezco que tú digas que por respeto a mí llamas a Guaidó presidente. Y yo por respeto a ti te diría que no, el presidente es Juan Guaidó, presidente constitucional de Venezuela. Yo respeto la Constitución al igual que tú. Según el artículo 233, es Juan Guaidó, no hay otro. Para mí, el presidente de la República es Juan Guaidó. Ahora, de que ha cometido errores, ha cometido errores. Y si a él le molesta eso, bueno, uno en política se tiene que curtir y asumir responsabilidades, y no se puede molestar cuando uno le digan las cosas, porque uno no puede ser poseedor absoluto de la verdad. Y yo creo que el presidente Guaidó, primero, se ha dejado influenciar por el G4, apartando, haciéndole un apartheid a los grupos que ellos llaman minoritarios dentro de la Asamblea Nacional. Yo no sé cuáles son los grupos minoritarios de los cuales tanto habla el G4, porque la verdad es que Venezuela está como tú y como yo, y todos los venezolanos estamos defraudados. Aquí, mira, aquí le mandaron a la gente a marchar y la gente marchó. Aquí la gente la mandaron a hacer bailoterapia y la mandaron a hacer bailoterapia. Todo lo que se le mandó a hacer al pueblo, el pueblo lo hizo. Incluso se hizo algo muy importante el 16 de julio hace 3 años. Se llamó a un referéndum, al plebiscito, donde se hicieron 3 grandes preguntas y 8 millones, casi 8 millones de venezolanos salieron a responder afirmativamente y le quedaron mal. Por eso fue que nosotros constituimos la fracción 16 de julio 2017 para consolidar a eso, y siempre hemos venido luchando sobre esto. Ahora, el presidente no se puede molestar. Yo se lo dije, mira, el 31 de mayo, cuando se llamó para la Plaza Altamira, que por cierto yo estoy aquí en Argentina porque se me allana la inmunidad parlamentaria, porque llegué a Altamira. Bueno, yo lo que fui fue a ser solidario, pero yo no tenía conocimiento, y el presidente lo sabe y lo puede saber todos los jefes de los partidos políticos, siendo yo presidente en ese momento del partido Alianza Bravo Pueblo, que nosotros no participamos en ninguna reunión para tumbar, o para tumbar no, porque ya realmente nosotros habíamos decidido, y como todos sabemos, la activación del artículo 233 para que el presidente Juan Guaidó asumiera, y él es nuestro presidente. Pero nosotros no teníamos conocimiento absolutamente nada de lo que iba a pasar o lo que estaba pasando. Yo fui a San Cristóbal porque nos dijeron que sí o sí íbamos a pasar nosotros la comida y la ayuda que se iba a dar en medicamentos, etcétera, y no pudimos lograrlo. Nosotros nos enfrentamos, y reivindico ese día porque estaba conmigo la diputada Delsa Solórzano, la diputada Yajaira Forero, estaban otros
2 diputados y un grupo que íbamos en una camioneta y en la Cabrera, en el túnel La Cabrera, en el estado Carabobo, nos pararon, pudimos sortear y sacar a los militares que nos habían quitado la posibilidad de transitar conjuntamente con los ciudadanos que iban en sus vehículos para ir hasta San Cristóbal, y nos vinimos con las manos vacías y además con algunas observaciones muy feas para la sociedad venezolana, y por eso que la gente anda molesta, la gente anda incómoda, andan obstinados, la gente está pasando hambre. ¿Cómo es posible que un venezolano gane $2, que la gasolina cueste más cara ahorita que el salario mínimo? ¿Qué hace una persona con $2? ¿Qué puede hacer un venezolano en este momento cuando se están muriendo de mengua porque en los hospitales no hay implementos médicos quirúrgicos ni el sistema farmacéutico existe en Venezuela? Y aquí en los diferentes países donde está la diáspora, debo decirte, y tú lo sabes muy bien, bueno, mira que hay gente desempleada, porque bueno, el coronavirus también afectó. Nosotros tenemos el coronavirus en Venezuela también, pero tenemos un virus que es la desgracia de tener a Nicolás Maduro, que no se ha conseguido, ya se consiguió, parece, la vacuna para el COVID-19, pero el desgraciado todavía está ahí en Venezuela. Pero fuera de Venezuela, mira, hermano, yo conozco mucho. Yo, si algo tengo, es que dediqué el oficio de la política, oye, con ganas, con interés. Desde que estoy pequeño me gusta esto y lo hago para ayudar y atender a la gente, porque esa es la función. Por eso que no tengo ninguna raya de ningún tipo y por eso la gente no me puede señalar. Pero la gente está pelando, hermano. Aquí la gente ya de trabajo porque tuvieron las empresas que cerrar y están quebrando. Y tuvieron que ir saliendo de los venezolanos. No tienen cómo comer. Están varados los aeropuertos. Entonces, también hemos solicitado que parte de la ayuda que se les va a dar a la Asamblea Nacional utilicen para que venezolanos que están varados en los aeropuertos, que están enfermos, etcétera, se le pueda hacer un fondo de recursos económicos y que podamos nosotros ayudarlos. Pero yo no sé qué está pasando. Pero ya vamos... Tú tienes que ampliar el radio de acción. Ya vamos a hablar de eso, Richard. Se nos ha acabado el tiempo de la primera sección. Por 3 minutos nos hemos pasado. Todo ha sido muy interesante. Vamos a hablar en la segunda parte de cómo vamos a producir efectivamente la vacuna para salir de ese virus del cual ya tú nos estás hablando. Es el diputado Richard Blanco. No se pierdan la segunda parte de esta entrevista.